Muy buenos días, hermanos. Qué bueno saludarlos en este lunes festivo del día 25 de mayo del 2020. Y les invito a compartir juntos la reflexión en esta mañana. Para esta ocasión he tomado un pasaje del libro de Gálatas que hemos venido estudiando, el capítulo 6, los versículos 1 al 10. Desde luego vamos a seguir estudiando como veníamos, pero por hoy he tomado este pasaje que dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amado Señor, muchísimas gracias por este hermoso día que nos das de vida. Te pedimos que nos guíes y nos guardes en él y nos protejas y nos acompañes. Gracias por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Quiero referirme nada más de este pasaje a el versículo 7 al 10. El resto del pasaje lo estudiamos con la secuencia que venimos haciendo. Y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En una devocional hace unos días hablábamos del problema de juzgar a los demás, que la Biblia dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. En la vida hay una ley que se cumple. Todo lo que uno hace con otros, lo hacen con uno. Y eso es ley que se cumple. De manera que lo que debemos pensar es que cuando nosotros pensamos en hacerle mal a alguien, claro, estamos pensando ciegamente que vamos a perjudicar a esa persona, que vamos a herir a esa persona, que le vamos a hacer daño a esa persona. Pero lo que no hemos pensado es que en realidad el daño nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Que el primer objeto, el primer blanco del daño que le pensamos hacer a esa persona somos nosotros mismos. O sea, nos estamos haciendo daño a nosotros. Porque por las normas de la vida, que están consignadas también en la palabra, lo que yo hago con otros, lo hacen conmigo tarde que temprano. Por eso dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De manera que yo pido a todos los oyentes y a todas las personas que me escuchan a esta hora, que cada quien en su corazón venga el deseo de hacer el mal a otra persona, pensando que lo va a dañar a esa persona. Lo primero que tienes que pensar es: el primero que va a ser dañado soy yo. Y es probable que la otra persona no vaya a sufrir el daño, pero la persona que hace el daño ya tiene fijado su propio mal, porque tarde que temprano la vida le va a devolver así o más duro lo que le hizo a la otra persona. En realidad, uno se hace daño a sí mismo. El que guarda rencor, en realidad a la otra persona no le pasa nada. El que se amarga es el que guarda rencor. El que odia, el que se amarga es el que odia. El odio y el rencor no llevan a nada bueno. La amargura tampoco. Quita la paz, pero de la persona. A veces uno piensa que le va a quitar la paz a los demás, puede que sí los ofenda por un momento, pero los demás siguen su camino y uno es el que se queda ahí con la amargura, con todas esas cosas dentro de su corazón que le hacen daño y que pueden terminar hasta llevándolo a la muerte, porque le causan enfermedades psicosomáticas, problemas de corazón, problemas mentales, estrés agudo y chao. Y entonces el Señor también con esto busca cuidarnos a nosotros mismos. No hagas a otros lo que no quiera que te hagan a ti. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. También habla de la contemplación, de sembrar las cosas espirituales, de andar en Cristo, desde luego. Y luego nos dice: no nos cansemos después de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. A veces hacer el bien cuesta, porque los seres humanos somos tan desagradecidos
que nos hacen el bien y nosotros devolvemos el mal. Pero no interesa. Haz el bien y no mires a quién. Y hazlo con amor, con entrega. Dice el Señor Jesucristo que tu mano no se hallará presta para recibir y tarda para dar. Y la Biblia nos dice algo. Tengan en cuenta esto. Bienaventurado es más el que da que el que recibe. ¿Quieres ser bienaventurado? De. Porque eres más bienaventurado el que da que el que recibe. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y luego termina diciendo, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y en estos momentos donde el mundo está pasando por esas circunstancias, donde nos necesitamos los unos a los otros, donde necesitamos apoyarnos los unos a los otros, es que debemos tener en cuenta con más veres este pedido del Señor. Necesitamos la ayuda de los unos de los otros. Necesitamos dejar de ser egoístas y mirar solo por nuestro propio ombligo, como se dice. Porque entre otras cosas Dios nos hizo seres con vida en comunidad, no nos hizo seres individuales. El individualismo es diabólico, porque Dios nos hizo seres en comunidad. El Adán, el hombre, la humanidad, quiere decir que Dios nos hizo seres para vivir en comunidad. Dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, decía atrás el versículo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Dios. Aquí es lo que hemos venido hablando de cómo se cumple la ley de Dios, en el amor al prójimo. Sirvámosle a las personas, que si las personas nos agradecen o no, eso ya es, como dicen, asunto de ellos. Porque más bienaventurado eres tú cuando das que el que recibe. Tengamos en cuenta eso. Por eso el Señor Dios se dio por nosotros. De nosotros no recibe sino desprecios, ofensas, a veces hasta lo renegamos, a veces hasta la gente maldice o maldecimos a Dios. Dios nos guarde de eso. Pero Él se dio por nosotros con amor, nos dio ejemplo de entrega. Dicen que el verdadero amor es aquel que es incondicional, o sea, el que no pide nada a cambio, el que es libre de condiciones. Entonces, que el Señor nos ayude, porque la mejor manera de vivir la vida es sirviendo. Dicen que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Me acuerdo de una frase de un pastor muy amigo. Que el Señor nos ayude a ser servidores, sin importar a quién. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia y pedimos que tú nos ayudes a servir, y a servir sin mirar a quién. A extender nuestra mano rápido para dar y no tanto para recibir. Pero que nuestra mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Que no lo hagamos por altruismo, por gloria, sino por servicio en lo secreto. Ayuda a la iglesia a servir. Ayúdanos a cada uno a servir con amor al prójimo. Dice, en la medida de la oportunidad, sirvamos al prójimo y máxime a los de la familia de la fe. Por Cristo Jesús, encomendamos esto en tus manos para que tú nos guardes y nos guíes y nos acompañes siempre. Por Cristo Jesús. Amén.